Momento ahora para hablar sobre una tabla, una madera, un cartón, puede ser de cualquier material, pero mucho más conocido como Ouija. Para ello tenemos a Charo de Luna y Alberto Rodríguez. Muy buenas noches, feliz año 2021. Buenas noches, feliz año para ti y todo el equipo. Buenas noches. Vamos a hablar sobre, como yo decía, un elemento que nosotros hemos usado en alguna investigación, que a muchísimas personas le da muchísimo miedo, muchísimo respeto, y es la Ouija. Si hay alguien en el mundo, que creo que no sepa qué es la Ouija, Alberto, Charo, ¿cómo podríamos definirla rápidamente, sencillamente? Bueno, la Ouija consiste en un tablero donde hay letras escritas, hay números escritos, la palabra sí, la palabra no, la palabra hola y la palabra Dios. Algunas cositas de más, otras de menos, pero bueno, prácticamente es así. Al parecer la historia remonta incluso desde los antiguos egipcios, que se decía que con un péndulo también contactaban con los muertos, ¿no? Otra viene, según dicen, de los Estados Unidos, de un fabricante, hasta que la juguetería Parker la empezó a distribuir por todo lo que es España y demás. Consiste, pues, prácticamente en intentar buscar el contacto con entidades, con seres. Dicen que algunos remontan a lo que puede ser extraterrestres, otros que pueden ser espíritus y otros incluso seres en vida. Pero bueno, todo eso es un amplio abanico de posibilidades. Teorías que no dejan de ser, bueno, simples teorías, simples hipótesis, porque no hay nada demostrado sobre la Ouija. Lo que sí está claro que se usa, en medio se usa un objeto, puede ser una moneda, puede ser un vaso, y se debe de mover, y ahí es donde viene la cuestión, creo que principal, que no sabemos qué es lo que lo mueve, ¿no? Exacto, según la teoría se dice que este tipo de movimientos son por movimientos neuromusculares procedentes del propio subconsciente o de las personas que supuestamente contactan y a través del subconsciente hacen que ese máster, ese vaso, se mueva acorde a las preguntas que se dicen. Algunos apuntan que es el propio subconsciente de las personas, otros sin embargo por casos apuntan que no. Claro, son uno de los grandes misterios de la Ouija. Me gustaría saber también qué peligros conlleva usar la tabla. Bueno, yo por mi experiencia personal, tengo que decir, como toda adolescente curiosa, tuve una etapa donde tuve un grupo espiritista que hacíamos cositas, experimentos. Teníamos una tabla original que me regaló mi hermano por Reyes, de Parque. Además, un regalo un poco macabro. Y claro, yo empecé, entusiasmada con un grupo en el instituto, siempre me ha llamado la atención. Y la verdad que teníamos esa duda de, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué puede ocurrir? Tuvimos muchas experiencias que, claro, se pueden decir que sean del subconsciente. Hasta que un día estábamos haciendo experimentos y tal, con una tabla auténtica. Y en esa tabla nos preguntamos por un amigo que era, bueno, en ese momento tenía su pareja, su novia y tal, y en esa tabla nos decía que era Sarasa. ¿Qué ocurre? Ninguno de los que estábamos ahí, con esas edades de 16, 17 años, conocíamos ese término. Y decimos, ¿y qué es Sarasa? ¿Y qué es? No teníamos ni idea. Cuando buscamos en el diccionario vimos que era gay. Y con el tiempo, pues, realmente esa persona fue gay. No es por lo que ocurrió con el tiempo, sino porque ninguno conocíamos ese término. Por lo tanto, la idea del subconsciente ahí se queda un poco como atrás, ¿no? Porque si yo no conozco esa palabra, ¿de dónde sale? Y eso fue algo que se me quedó ahí, que parece una tontería, pero no lo es, porque en realidad está demostrando que utilizan vocabulario desconocido. Por lo tanto, eso implica que puede ser realmente una entidad, ¿no? Y bueno, experiencias muchas. Para mí, el mayor peligro que entraña la Ouija no es que contactes con alguien, que puede ser, es verdad, una persona viva, una persona muerta, un extraterrestre, lo que sea. El mayor peligro es la sugestión que puede llevar a una persona a enloquecer y hacer desde un suicidio hasta volverse realmente loca. Yo puedo hablar de casos míos, personales, de amistades, de experiencias un poquito chungas, y la verdad que yo dejé de hacerlo por lo mismo, porque
era muy madura para mi edad y fui consciente de que eso podía acabar con la psique de una persona, ¿no? Yo estaba obsesionada, por ejemplo, no podía dormir, me sentía vigilada y con sucesos que me ocurrieron, como uno de los más, que ahora él va a explicar un caso que hay varios iguales, pero este es mío particular, una experiencia mía, cercana, podemos decir, donde yo estaba dormida y mi perro, un pastor alemán, siempre tenía la manía de dormir en mis pies. Y una noche yo le decía, quítate, anda, venga afuera, venga ya, quita. Y yo movía los pies y digo, qué raro, no se quita. Cuando enciendo la luz, el perro no estaba. No es el perro. Curiosísimo. Voy a contar yo también una pequeña historia muy corta de un familiar muy cercano que, bueno, pues como tú bien dices, al igual que tú, comienza haciéndolo con un grupo de amigos como un juego. Nada más y nada menos que como un juego, algo más, un juego de mesa. Claro, en la casa que lo hacen siempre en una misma casa, no una casa encantada ni mucho menos, una casa nueva en la época y donde vivía un perro que era de la pareja de esa casa. Mientras que lo hacían semana tras semana, porque quedaban un día a la semana para hacerlo, notan que ese perro, durante la semana, la pareja que vive allí cuenta que el perro más de un día se queda mirando un rincón de la casa, incluso alguna vez ladra. Conforme iba pasando, que iban haciendo más veces la ouija, ese perro se iba quedando mirando esa esquina de la casa en concreto más veces al día y ladraba más veces. Así que simplemente como un aviso o por miedo a que el perro le estuviera ocurriendo algo por culpa de la ouija, ellos lo relacionaron así, igual no tuvo nada que ver, dejaron de hacer este juego, ¿no? Este juego que, como decía antes, muchísimas personas le causa un respeto tremendo y que hay que tenérselo porque ya hemos visto algunos de los peligros, sobre todo es por eso, ¿no? Porque muchísimas personas entran en psicosis igual con motivo o igual no, eso nunca lo sabremos, pero sí es verdad también esa otra historia con un perro, muy llamativo los dos ejemplos de los perros, igual ese séptimo sentido de los animales, ¿no? Me ha pasado con otras cosas, o sea que ya te digo que los animales están muy relacionados con todo esto. Claro, es que ellos tienen, por decirlo sencillamente, parece que tienen más sentidos que nosotros. Una pregunta, Charo, antes mencionaba, lo hice con una ouija auténtica, no con la de juguete. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? No, lo digo porque yo le digo el año que viví peligrosamente, porque estuve un año en un grupo tal, y después todos ya lo dejamos. Esa ouija era la que me regalaron, que era una ouija como la que venden ahora en tiendas esotéricas o por internet, pero yo como me fabricaba mis propias ouijas, de hecho me han pasado muchas cosas, porque normalmente siempre llevaba alguna encima. ¿Cómo? Pues con un folio. Yo pintaba el abecedario en el folio, los datos, y usaba un anillo, que es el que llevo puesto, tal así que las supuestas entidades me nombraban por este anillo, ¿no? Yo lo hacía sola. O sea, me llegó un momento en que, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque yo estaba muy entusiasmada con ese descubrimiento de no sabía de dónde venía eso, y como si no curiosa, pues no paraba hasta llegó el momento que yo me sentía vigilada. Yo pensaba que me estaban vigilando. Y entonces desperté y dije, basta, ¿no? Por ejemplo, una de las personas del grupo, un chaval, un adolescente, él intentó suicidarse. No lo consiguió, pero las entidades le habían dicho que era lo mejor para él porque iba a estar mejor. Las supuestas entidades, siempre digo. Claro. Entonces ahí ya decidimos disolver el grupo y dejar todo, pero ese es el peligro para mí más grave que entraña el uso de la ouija. Además, siempre son adolescentes. La mayoría de las veces son personas que no están formadas del todo y se meten en esto como un juego, y un juego que les puede costar muy caro. La película del caso Vallecas, que él va a hablar ahora de ella, yo cuando la vi me sentí muy identificada. Ya digo, yo tengo experiencias muchas, pero claro, no voy a contar yo todas mis experiencias, hay que contar otras cosas, ¿no? Pero yo he llegado a ver muchas cosas relacionadas con animales, con ruidos, con golpes. En casa de todos mis amigos, la madre de uno de ellos llegaba a decir, oye, ¿qué estás haciendo algo? Porque en casa suceden cosas que no son normales. Ruidos, sombras, golpes. Yo te puedo decir que mi hermano, que es un escéptico, terminó tirando la tabla. La cogió, la tiró y dijo, se acabó. Aquí ya no hay más tablas y no hay más nada porque
Pero bueno, ese es el peligro real. Ya te digo, yo tengo historias de ver sombras, de ver humo, muchas cosas, muchas cosas relacionadas con lo que sea, pero yo desde luego no los recomiendo. Y si se hace, que sea supervisado por personas que de verdad entiendan y con una mente muy fuerte, sobre todo eso. Y si no se hace, mejor, bajo mi punto de vista, ¿eh? Mejor, seguramente será mejor. Charo, antes de que Alberto nos cuente los casos más sorprendentes en la historia usando esta tabla Ouija, me gustaría saber de lo que tú has vivido, ¿qué es lo que más te ha marcado usando una tabla Ouija? Pues mira, en una casa que fuimos de vacaciones, para yo desconectar un poco de los estudios, el verano y tal, y como siempre, pues bueno, habíamos hecho una sesión antes de irnos a esa casa, ¿no? Y en esa casa pues fue la primera vez que yo vi una imagen tal cual te estoy viendo a ti ahora, real, de un fantasma. Y además la vimos muchas personas, no solamente yo. Esa fue una de las más impactantes relacionadas con la Ouija, ¿no? En sí, porque después hay otras que ya se hablarán, pero relacionadas con la Ouija fue esa, ¿no? Y claro, eso me costó pues, que se enfadaran un poco conmigo, mis amigas y tal, porque claro, yo había llevado esa entidad ahí, por eso es que fue una cosa tremenda, ¿no? Donde todos vimos esa niña sentada en una cama, mirando hacia un armario, y bueno, el terror, el pánico que se creó ahí, la situación, ¿no? de pánico colectivo, de histeria colectiva, todos gritando, llorando, fue algo, a mí me llegó a dar tanto miedo todo eso, que la verdad dije, se acabó, y hasta el día de hoy no he vuelto a usar una tabla de Ouija como tal. Hago otras 1000 cosas, pero eso no. Esa fue una de ellas, ¿no? Entre otras tengo cosas que, claro, ya serían contrastar, pero es verdad que yo he llegado a ver gente hablando en un idioma que no conocían, todo eso a través de la Ouija. Y es verdad que son historias un poco impactantes. También llegué a ver una figura de un militar en casa de mi amigo, la casa de mi amigo, que no puedo decir cuál es, evidentemente, ni dar su nombre, te puedo decir que Miguel Blanco estuvo en ella investigándola. De lo que habíamos levantado allí nosotros. Charo, ¿qué edad tenías cuando te ocurrió esto de que viste a la niña sentada en la cama y que por ello decidiste no hacer más la Ouija? 17 años. Claro, adolescente, lo que estábamos hablando. 17 años. Yo fui madre joven, me quedé embarazada con 18. Cuando me quedé embarazada dije, se acabó. Me daba miedo porque además dijeron cosas y de hecho uno de ellos es un personaje público conocido, que fue la persona a la que le dijeron Sarasa. Sí. No voy a dar su nombre por motivos obvios, pero eso ocurrió tal cual y como esas muchas cosas. Mi amigo entró, según él, habían dicho que su madre era mala, le daban ganas de empujarla. Fue una situación, ya digo, que yo tomé ahí un poco como la conciencia, digamos que fui muy madura siempre y dije, no, porque esto es el peligro es que nos volvamos locos aquí y se acabe nuestra vida, literalmente, ¿eh? Ha habido casos de suicidios que, bueno, él también va a contar ahora, y yo como experiencia propia y personal pido que por favor ningún adolescente se meta en este supuesto juego. Gracias a Dios pues fuiste fuerte, ¿no? Y no lo hiciste más, pero sé que Alberto ahora nos va a contar una historia en la que un adolescente no tuvo la misma suerte, ¿no, Alberto? Exactamente. Vamos a ver, el tema de la Ouija, el amplio abanico de casos que hay, ¿no? Que existen, terminados en tragedia. Yo quiero resaltar dos en concreto, ¿no? Quizás no tenemos el tiempo ahora para dar detalle a todo, ¿no? Pero sí quizás hacer un matiz o matizar un par de puntos, ¿no? Uno de ellos es el caso Cañita, que sucedió en el año 82, cuando un investigador en México realiza la Ouija con su familia y amigos, ¿no? Al parecer uno de ellos entra en trance y empezó a decir unas palabras no apropiadas y dando un mensaje de muerte a todos los que estaban ahí, e incluso llegó a decir que quien se atreviese a detener lo que habían desatado también iba a morir. Empezaron los fenómenos a raíz de ahí y el propio protagonista de todo esto cuenta como en una de las noches, en un apartamento donde empezó a dormir, coincide el hecho de, al igual que le pasa a ella con el perro, muchas personas que nosotros hemos entrevistado, nos han contado muchos detalles, ¿no?
Este protagonista dice que nota lo que parece ser un perro que sube a su cama, ¿no? Él enciende la luz y no ve nada. Pues esa de los nervios, pensando que quizás era el estrés, sale a lo que era su terraza para intentar tranquilizarse un poco. Cuando ya está más tranquilo y se dispone a entrar, ve a su cama y a pies de cama lo que él describe como un ser de 1,30 m aproximadamente. Él decía que algo desagradable en forma de cabra, bípedo, con unas garras desproporcionadas para esa figura, y que tal cual lo ve, desaparece. Esto le hace entrar en pánico, ¿no? A partir de ahí empiezan a suceder fenómenos, es decir, tipos muertes extrañas. Incluso uno de los curas que intentó exorcitar ese lugar también cae misteriosamente y fallece, ¿no? La mujer de este protagonista también fallece en extrañas circunstancias debido a un deterioro progresivo que, según dice, no tenía patología de base. Y claro está que se empezó a investigar si podría ser que era un fraude porque quería ganar fama, quería ganar éxito, ¿no? Por lo que le había sucedido, porque lo llevó hasta incluso un libro. Incluso la policía empezó a investigar debido a las muertes, ¿no? Sea fraude o no sea fraude, hubieron 14 muertes implicadas en este caso. Hasta hoy, 14 muertes implicadas. Todos murieron, y algunos en situaciones bastante trágicas y algunas extrañas. Sin ir más lejos, otro de los casos, que es el que estamos hablando, ¿no? El expediente Vallecas. Una niña, Estefanía Gutiérrez, realiza la ouija con sus amigas. Después de que un humo, o lo que pareciera un humo, que sale del vaso y se introdujese por las fosas nasales, ella entra en un trance. A partir de ahí también empiezan a pasar fenómenos relacionados a ella y a lo que es el entorno de su familia. Ella contaba que incluso ella y sus hermanos, cuando era ya de noche, en la habitación entraba como lo que pareciera ser un ser desagradable arrastrándose en la oscuridad a entrar en la habitación. Eso desataba el pánico, ¿no? Claro. Golpes, sonidos, quejidos, lamentos, apariciones, fluidos que parecían salir de lo imposible, que incluso a tal punto que la policía hizo presencia en ese momento, la Policía Nacional se hizo presencia en la casa en ese momento debido a los fenómenos, y ellos encontraron un montón de actividad que no se comportaba de ninguna forma física natural. Incluso uno de ellos abandonó el lugar del temor y se quedó un alto cargo, y este fue testigo de todo eso. Estefanía fallece, esa niña fallece, en extrañas circunstancias también, un deterioro progresivo y que no se dio con ninguna patología previa, y eso da a entender el peligro que supone este tipo de juego cuando no se hace o cuando se toma juego o a lo que no se tiene que tomar. Dos historias escalofriantes las que has contado, Alberto. En tu lugar hemos hablado de Charo, que lo ha hecho en alguna que otra vez. No sé si tú lo has hecho en alguna ocasión. No, siempre huí de hacerlo. Siempre he huido de hacerlo. Pero sí hemos entrevistado muchísimas personas que se han topado con lo desconocido y que incluso han tenido muchos desórdenes psicológicos debido a este juego. Alberto, Charo, no sé si queréis añadir algo más. Hombre, a mí me gustaría matizar un mensaje de advertencia, porque este tipo de juegos de contacto, sea mediante la ouija, sea mediante la psicofonía, lo que Charo comentaba al principio, que el mayor peligro es el propio subconsciente o nuestros propios temores, ¿no? El profesor Germán de Argumosa llegó a lanzar un mensaje de advertencia con un caso real, ¿no?, de este tipo de cosas. Él decía que un científico sueco, investigador de fenómenos paranormales, pierde a su mujer, jóvenes los dos, sin hijos. Luego de esto, traumatizado, empieza a hacer investigaciones. Unos días después, en su antiguo magnetofón, queda registrado un mensaje que él describe como de su difunta esposa, incluso se convence que es su difunta esposa. El mensaje decía lo siguiente: suicídate, esto es maravilloso. Y se suicidó. Con esto se da a entender el peligro, lo peligroso que pueden ser los fenómenos paranormales, porque no se puede jugar con ellos. Y como él bien decía, hay que tener la mente bien fría y los nervios bien templados
para adentrarse a este mundo donde no se sabe lo que podemos encontrar. Porque nosotros hemos encontrado mensajes de amenazas de muerte, mensajes muy horribles, voces, quejidos y lamentos y más, aun cuando son de niños, ¿no? Así que personalmente no recomiendo este tipo de juegos, no recomiendo este tipo de investigaciones, como también bien decía Charo, cuando no se tiene la certeza o la fuerza, por así decirlo, de lo que se está haciendo. Yo conozco un caso muy cercano, familiar además, donde la chica se volvió loca, perdió la cabeza, con un trastorno esquizofrénico a raíz de practicar este juego. O sea que el mayor mensaje que podemos lanzar es, independientemente de lo paranormal, es que no se debe de hacer. Y por lo menos yo estoy totalmente en contra de utilizar ese tipo de método y lanzar ese mensaje a la gente joven también que nos esté viendo que hay otras formas de intentar llegar a saber algo que no sea jugando con nuestra salud emocional. Pues ahí queda vuestra advertencia, Alberto. Charo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Buenas noches. Ouija significa sí, sí, oui en francés y ja en alemán, pero nosotros nos sumamos a esta advertencia, diremos no a usar la tabla Ouija, porque no es ninguna tontería y no es ningún juego. Hasta aquí el programa de hoy de Zona Oculta. Dentro de 7 días, la cita con nosotros a las 10:30 de la noche. Hasta entonces.